Bienvenidos a la 10ª sesión de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. Yo soy la maestra Grisel Varela y vamos a reflexionar un poquito sobre el concepto de la revelación. Les comparto la pantalla para que todos sigan el curso con el texto también. Como les decía, vamos a hacer una reflexión de cómo el hombre puede escuchar el mensaje de Dios. Y para esto vamos a definir con precisión cómo es que Dios revela al hombre las verdades divinas. Las diversas religiones hacen referencia a la revelación divina de manera personal, a las tradiciones sagradas o a personas que asumen el papel de portadores de la revelación divina a modo de los profetas. El cristianismo, junto con el judaísmo, hacen de la revelación divina que Dios hace al hombre el punto de partida de su práctica y el fundamento de su fe. Que Dios se revela significa que Dios se da a conocer al hombre, específicamente a su inteligencia, corriendo el velo de sus misterios y acercando al hombre al pensamiento divino. A pesar de que hay corrientes filosóficas y aún teológicas de corte moderno que afirman que la mente humana puede elevarse por sí misma hasta cierto conocimiento de Dios, o bien que el hombre puede abstraerse completamente de Dios. Pues a pesar de estas tendencias, en la revelación nos informa sobre las características, las facultades, cómo el hombre puede entender mejor a Dios. Así es entonces que cuando nosotros nos preguntamos qué es la revelación, vamos a ver que la idea de Dios a la que llega la mente humana por parte del conocimiento de las criaturas, nos damos cuenta que ese conocimiento siempre es limitado para comprender todos los seres que nos rodean. Pero hay conceptos como la plenitud, la perfección, el absoluto, el infinito, que no los logramos comprender exactamente con un concepto concreto. Y ahí nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Desde el punto de vista práctico, ningún concepto humano puede expresar en plenitud lo que el ser sin límites es en sí mismo. Es decir, el ser de Dios es tan omnipotente, tan amplio el concepto por ser Dios, que nosotros con la inteligencia limitada como seres humanos no es posible que comprendamos completamente el concepto de Dios. Ni la mente ni el intelecto humano son capaces de entender la totalidad de la plenitud de Dios. Mucho menos puede penetrar en la profundidad del pensamiento divino para conocer los designios de su voluntad. Por supuesto, si no conocemos al ser absoluto, menos vamos a conocer todos los designios de lo que Dios tiene para todas sus criaturas. La vía de la razón pura solo permite conocer los límites de nuestro propio intelecto y nos arroja a una comprensión limitada y muchas veces hasta distorsionada de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque nuestras palabras hablan de los seres que nos rodean, de todo lo que nosotros podemos entender, captar, abstraer de las cosas. Sin embargo, Dios es un ser superior y solamente hacemos referencia de Dios por el mundo que conocemos. La razón nos arroja muchas veces más luz sobre lo que no podemos comprender de Dios, más que lo que sí podemos entender de Él. Así que entonces, dándonos cuenta de esta limitación, pues debemos ser prudentes cuando hablamos de Dios. Definición etimológica de la revelación. ¿Por qué? Porque gracias a la revelación nosotros hemos podido ahondar con un poquito de mayor profundidad sobre quién es Dios.
Así que es tan importante este concepto que conviene que entendamos su significado para entender cómo es que Dios expresa sus verdades a la humanidad. La palabra revelación viene del latín revelatio y tiene tres elementos constitutivos en esta palabra. Primero, el prefijo re, que puede traducirse como hacia atrás. Luego, el sustantivo velum, que es un sinónimo de velo, algo que cubre un objeto, ¿verdad? Eso es un velo. Y el sufijo sion, que se utiliza para indicar una acción o un efecto. Se trata entonces de contar algo que era secreto, ir hacia atrás, quitar el velo, echar el velo hacia atrás para comprender lo que es algo que estaba antes cubierto o que es como misterioso, que no se ve con claridad. Entonces, revelación nos narra un acto en donde se hace visible lo que era oculto. O también puede referirse a anticipar a un hecho futuro. Revelar puede asociarse con desvelar, quitar el velo o informar algo que no se sabía. Por eso pongo como ejemplo esta imagen de un cuarto oscuro donde se hace el revelado de los rollos de cámara, de las fotografías que se usaban el siglo pasado. El rollo traía una realidad. Se metía en ese cuarto oscuro para revelarlo y ya nos entregaban las fotografías. Entonces decimos revelado porque aparece lo que estaba oculto. Pues es la misma función que hace Dios. Cuando nos comparte una verdad divina, es para quitar lo que es oscuro e iluminar una verdad para que nosotros comprendamos cuál es el sentido de la verdad divina. ¿Sí? Ahora bien, hay dos tipos principales de revelación. Esta revelación puede ser pública o puede ser privada. La revelación privada es cuando Dios manifiesta una verdad divina de utilidad para todo el género humano y al ser esta la palabra de Dios para todos los hombres, impone una obligación moral que debe ser aceptado por todos los hombres, puesto que si sabemos que Dios es un Dios para todos los seres humanos, cuando Él manifiesta una verdad, pues esta tiene que ser válida para todos los hombres. Y la revelación privada es cuando Dios manifiesta una verdad a una persona o a un grupo pequeño de personas con una utilidad particular con el fin de afirmar la fe. Por eso les pongo como ejemplo de revelación pública lo que son las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y un ejemplo de revelación privada, pues tenemos la aparición de la Virgen de Guadalupe, que no es para todo el género humano esta revelación, sin embargo, para la situación de México en este tiempo, fue importante esta revelación porque reafirmó la fe. Y claro, como está hablando de la Virgen de Guadalupe, se da a conocer y luego ya mundialmente, pues es reconocida, ¿verdad? Pero la revelación en sí misma es cuando es para un grupo de personas y lo que pretende es reafirmar la fe. Estos dos tipos de revelación son las fundamentales y por eso la Iglesia tiene mucho cuidado para no aceptar cualquier acontecimiento o cualquier fruto de la inteligencia humana que luego es confundida con una revelación. Así que, pues, este es el objetivo de que Dios se exprese hacia el hombre para hacer claro lo que antes era oscuro, para dar el mensaje exactamente para un grupo de personas y es una verdad divina porque es manifestada por el propio Dios. El hombre tiene trabajo de entenderlo, de interpretarlo, de esclarecerlo o de explicarlo, pero no puede modificar en contenido esta verdad revelada. ¿Por qué es necesaria la revelación? Primero,
para poder conocer el orden sobrenatural al que Dios se digna en elevarnos. Nos damos cuenta de la revelación de cómo Dios ha manifestado sus verdades y por qué. Porque Dios nos ama y quiere darnos la oportunidad de conocer a mayor profundidad el fin, el objetivo para lo que fuimos creados. Luego también nosotros como seres humanos necesitamos de la revelación para tener una certeza de las verdades divinas. La certeza es cuando no cabe ni la duda, ni el error, nada, y que aceptamos esa verdad como quien dice con los ojos cerrados. La revelación nos ayuda a comprender mejor quién es Dios. Y para esto, pues nos damos cuenta que los seres humanos reconocemos muchos misterios y que no todas las verdades las entendemos y las comprendemos al 100%. El misterio es una verdad que no podemos comprender muchas veces, pero que conocemos y creemos que Dios lo ha revelado. Ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros entendemos esa verdad, es porque nuestro Señor ha revelado esta verdad y nosotros poco a poco vamos comprendiendo con mayor profundidad cuál es el misterio de la Santísima Trinidad. También en la Iglesia tenemos dogmas. El dogma es una verdad divina. No es un invento del hombre, es una verdad dada por Dios al hombre y sostenida por el magisterio de la Iglesia, con la obligación moral de creer en ella, puesto que hemos visto que cuando Dios nos ofrece una verdad, pues es para todos los hombres y todos tendríamos la obligación moral o ética de creer en ella. Como existen los dogmas, entonces por eso en la revelación se nos brindan herramientas o información de esta verdad divina y poco a poco el hombre va discerniendo sobre ella para comprenderlo de la mejor manera. Aquí les pongo una nota bene, una nota, porque hemos observado que en este tiempo, pues muchas veces no ponemos mucha atención en lo que predicamos, en lo que decimos, y entonces caemos en tres grandes pecados, ¿verdad? Que son la herejía, la apostasía y la blasfemia. Y siempre me gusta hacer una reflexión sobre esto para que tomemos conciencia de cuál es nuestra postura frente a las verdades de la fe. Miren ustedes, hablamos de una herejía cuando una persona niega o pone en duda un dogma de fe. Entonces decimos, oye, esto es una herejía, te estás oponiendo a un dogma y el dogma es una verdad revelada en la que la Iglesia la sostiene para que los hombres la conozcamos. Cuando tú no crees en un dogma de fe, quiere decir que estás cometiendo una herejía. Segundo, la apostasía, que es una renuncia formal o el abandono de tu propia religión. Cuando tú eres un apóstata, es cuando se te hace muy fácil. Ay, soy cristiana, pero ahora me invitaron a un curso de budismo y ahora me convierto en budista. O eres judía y de repente, no, yo ya no quiero ser judía, ahora voy a ser testigo de Jehová. Y con la mano en la cintura te desprendes de tu religión y te cambias a otra y a otra como si fuera un Kleenex desechable, ¿verdad? Entonces, ahí cometes apostasía. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando nosotros estamos siendo practicantes de una religión y por una u otra situación nosotros queremos cambiar de religión? Es un deber moral, un deber ético, un principio de educación, que informemos al líder religioso, al sacerdote, a la autoridad de nuestra religión, que hemos tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra religión
en el catolicismo hay un registro de tu bautismo, de tu confirmación, de tu primera comunión. Y si tú cambias de religión, pues es como renunciar a un trabajo, vas y dar las gracias, das una explicación y ya te puedes ir de tu religión. Pero si lo tomas a la ligera y lo dejas como si fuera cualquier cosa, entonces cometes apostasía. El tercer pecado que cometemos en este rubro respecto a la revelación también es la blasfemia. La blasfemia es una ofensa verbal contra la majestad divina. Y hoy en día, pues vemos una serie de memes, chistes, anécdotas que se cuentan siempre burlándose del mismo Dios o de la religión. Y eso no nos damos cuenta, pero es una forma de blasfemia. Nos estamos riendo de los chistes que van contra la majestad divina. Y en nuestra cultura somos muy dados a esto y como que no tiene ninguna repercusión. Pues dice el dicho, tanto va el agua al cantarito hasta que se derrama, ¿verdad? Así que debemos tener cuidado también en una conciencia recta en que no debemos cometer blasfemia, es decir, ofensas verbales contra la majestad divina, y si oímos que una persona lo hace, pues también poner un límite, porque no se vale que se burlen de nuestra religión ni nosotros burlarnos de otras religiones. Así que, bueno, las invito a pensar en lo que es la herejía, la apostasía y la blasfemia para que no caigamos en esos errores. ¿De dónde nos damos cuenta que existe la revelación? ¿Cuáles son las fuentes donde brota esta revelación, donde nosotros como seres humanos podemos comprender las verdades reveladas? Y nos vamos a referir aquí que la iglesia cuida celosamente, guarda como un fino tesoro las verdades reveladas transmitidas para transmitirlas a las nuevas generaciones. Dos son las fuentes principales de la revelación. Primero, las Sagradas Escrituras o la Biblia, y segundo, lo que es la tradición. La Sagrada Escritura, como ustedes saben, es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, por quien Dios la reveló. Sabemos por las clases anteriores que los escritores de las Sagradas Escrituras ni siquiera se tomaban el lujo de poner que ellos eran los autores, porque sabían que era una inspiración divina. Y entonces, estas Sagradas Escrituras pues son conservadas con las verdades divinas que Dios manifestó a un hombre que las escribió, pero que ese hombre está consciente que es una inspiración. ¿Por qué? Porque de suyo al hombre no se le hubiera ocurrido estas verdades, estos principios, estos fundamentos de la fe. Y ahí es donde los hombres van reconociendo cómo estas verdades son por inspiración divina. Otro dato importante es que los diferentes escritores, se dice que hay hasta 60 escritores de la Sagrada Biblia en un periodo de 1600 años, ahí nos damos cuenta cómo al aplicar la canonicidad de la Biblia, pues se fueron identificando los documentos que hablaban exactamente del mismo acontecimiento. Y esto es un cuestionamiento muy importante porque pues en aquel tiempo no había medios de comunicación, internet. No era posible que una persona de esta región en tal año escribiera exactamente lo mismo que otra. Así que aquí nos damos cuenta también cómo es la inspiración divina, y los escritores lo único que hacen es ser instrumentos de Dios. Dios entonces es la causa eficiente, la que produce esa verdad, y el hombre solamente es la causa instrumental, o sea, el instrumento para dar a conocer estos textos. La tradición es el resguardo
¿Qué hace la iglesia? Que guarda, como les decía, celosamente las verdades reveladas, transmitidas a las nuevas generaciones. Es conservada por diversos medios como son la predicación, la vida misma de la iglesia, los escritos de los santos padres, de los doctores de la iglesia, los símbolos de la fe y la liturgia. Todo eso se va resguardando celosamente y se va transmitiendo de generación en generación para que no se pierda el sentido místico, el sentido religioso de estas verdades. Por lo tanto, las dos principales fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura o Biblia y la tradición cristiana. Por eso decimos que Dios es la causa principal o la causa eficiente de lo que son la Biblia y la tradición, y el hombre solamente es su causa instrumental. ¿Sí? La revelación cristiana culmina con la venida de Jesucristo, ya que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Manifiesta en sí mismo el ser y el actuar del mismo Dios. Y entonces Jesucristo, que es el verbo hecho carne, es pues la palabra en acción. Es como hemos dicho, el logos encarnado. Con la muerte del último apóstol, que era testigo ocular cualificado, que vivió los acontecimientos con Jesús, se cerró el depósito revelado con el último apóstol del mismo Jesús. Y la iglesia no puede añadir ni quitar nada, pero sí puede progresar en el modo de explicar estas verdades, puesto que tampoco son verdades tan evidentes, y la revelación se hizo y ya terminó con todo lo que dijo Jesucristo y sus apóstoles. Sin embargo, todas esas verdades divinas no son entendidas en la actualidad al 100%. Por eso se afirma que la iglesia puede progresar en el modo de explicar dichas verdades. Y a eso se dedican los filósofos, los teólogos, los padres o los doctores de la iglesia, ¿verdad? Porque nos esclarecen todos esos conceptos para comprender mucho mejor quién es Dios. Como conclusión, vamos a decir que Dios se comunica con el hombre porque lo ama. Es su criatura, pero hay una relación filial entre Dios y el hombre. El hombre, para corresponder ese amor a Dios, necesita también conocerlo. Y Dios, consciente de la finitud del hombre, se revela al ser humano para que éste pueda entenderlo, comprenderlo mejor y aprenda a amarlo. Dios establece un diálogo a través de la revelación. Claro que con elementos propios de las criaturas que nos rodean para que nosotros podamos comprender el mensaje. Sin embargo, pues tampoco esa verdad, la verdad divina, como les decía anteriormente, no es al 100% evidente, y el hombre tiene que reflexionar, pensar, ahora sí que poner toda su inteligencia y todas sus facultades en la voluntad para comprender la verdad, la unidad, la bondad y la belleza de esa verdad. Dios comunica su propia vida divina a los hombres libremente, creados por Él para hacer de ellos en su Hijo, en Cristo, sus hijos adoptivos. Y por supuesto que Dios nos pudo haber tratado simplemente como criaturas. Sin embargo, Cristo nos viene a dar el testimonio de que nos ama como un padre. Y como un padre, en esta relación filial, tiene amor por nosotros, quiere comunicarse con nosotros, y por eso nos revela todo lo que Dios
pretende para que el hombre llegue a su plenitud, porque en el principio Dios nos creó para ser seres plenos, a su imagen y semejanza. Así que Dios se manifiesta a través de su palabra, que es la Biblia, para que el hombre conozca las promesas y cosas que tiene Dios para nuestra vida y que nosotros podamos llegar a la plenitud de Dios, reconociendo que venimos de Dios y a Dios regresamos. Dios quiere que el hombre conozca a Dios y al conocerlo lo ame. ¿Ven? Es muy bonito pensar entonces en el concepto de la revelación, reconocer que no es un invento de la creatividad humana y al darnos cuenta de la profundidad de estas verdades, en la forma en que se han conservado en la historia de la humanidad y el bien que han provocado en todas las generaciones, en el pasado, en el presente y lo que será proyectado en el futuro, es lo que nos permite decir que creemos en un Dios vivo, en su palabra, que es una palabra viva y que está actualizado sin pensar en la época o las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque habla de lo esencialmente humano. Pues espero que les haya parecido interesante esta reflexión. Saben que estoy a sus órdenes en el Círculo de Estudio de Reino Christi. Está el chat por si tienen alguna pregunta. Y en esta ocasión no dejaré alguna actividad de tarea, puesto que solamente era reflexionar en el concepto de la revelación. Para la próxima sí dejaré alguna actividad. Soy la maestra Grisel Varela Rubio y nos vemos la próxima semana. Adiós.